Los alimentos comprenden los víveres, la atención médica que se pueda llegar a requerir, así como los gastos de educación, gastos médicos, bueno, todo lo que pueda llegar a comprender para la manutención de una persona. Esos alimentos serán fijados de acuerdo a distintas circunstancias que se puedan llegar a presentar durante un juicio. Y bueno, claro, realmente todos pagamos los alimentos, nada más que no nos vemos tal cual, sino hasta que llega el momento de un divorcio o la salida de uno de nuestros padres o de los hijos fuera del domicilio conyugal. Como menciona el licenciado Castillo, la pensión alimenticia es recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Tanto la debe el padre al hijo como la debe el hijo al padre. Esto en otros ámbitos familiares se puede ir a los abuelos o a los nietos. De igual manera, esta pensión puede ser requerida vía juicio en caso de que el que tenga la obligación de otorgar la pensión alimenticia se niegue a hacerlo. Los alimentos no se pagarán siempre en la misma proporción. La proporción en la que se paguen deberá depender de las necesidades de que los necesita y de las posibilidades del que los paga. Asimismo, como si solo una persona los pagaría o si van a haber varios deudores alimentarios, como podrían ser el padre y la madre si ambos llegasen a trabajar. Los alimentos no solo consisten en el pago de una cantidad para cubrir las necesidades, sino también en el caso, por ejemplo, de una madre que no trabaja, por lo tanto no puede dar una aportación económica a los mismos. Su trabajo para dar esos alimentos consistirá en el cuidado del menor o en la asistencia que llegase a requerir en la casa, así como asistirlo en su educación. En el caso de la recreación de los menores, también entrará dentro de los alimentos. Esta se va a medir, toda vez que no podemos decir que se destinará una cantidad fija, mensual o anual, para este tipo de recreaciones. Nos estaremos a qué tipo de estilo de vida llevaba el menor. Si el menor salía una vez al año de país de vacaciones, si se le enviaba, por decir un ejemplo, a Acapulco, bueno, esa será la proporción en la que se pagará esa diversión. Claro que ahí estaremos sujetos a la posibilidad que llegase a tener el deudor alimentario de poder seguir proporcionando esa diversión, toda vez que si llegase a cambiar de trabajo o llegase a quedarse sin trabajo, bueno, esto ya evidentemente no seguirá siendo pagado. En el caso para que un juez fije un porcentaje o una cantidad, se debe de establecer en primera cuál es el monto que requiere un menor, claro, en el sentido de un juicio, cuál es el monto que requiere un menor específicamente para cubrir con los alimentos. En otro caso puede ser que si llevaba un estilo de vida o un ambiente de vida tan familiar que iba destinado a un porcentaje, al menor se establecerá el porcentaje. Eso depende de la forma en la que se pidan los alimentos y la forma en la que se traten de dar esos alimentos al menor para que siga teniendo un estilo de vida fijo, y obviamente como prioridad se tiene al menor de edad. El menor de edad en este caso tiene toda la observancia de un juez para que se le cumplan todos los alimentos que se han requerido. El juez de lo familiar es la autoridad que juzgará todo lo que es la situación de los alimentos, así como muchas otras cuestiones, como ya hemos hablado en otros programas. Es importante también hacer mención respecto de los alimentos en cuestión de, independientemente de cómo se pidan y cómo se lleguen a fijar, ya sea por salarios mínimos, por un porcentaje o por un salario fijo, que estos mismos alimentos se incrementarán anualmente conforme al índice nacional de precios del consumidor, o puede ser también establecido que se incrementarán de acuerdo al incremento que sufra el salario mínimo anualmente. También es importante recalcar que que estas pensiones, si bien se incrementarán conforme ya lo comenté, también se podrá pedir un incremento si las posibilidades de los deudores alimentistas o del deudor alimentista crecen, y por ende, se podrá pedir un incremento en dicha proporción. En el caso en que, vamos a poner un ejemplo, un padre se vea afectado por la situación económica que vive en nuestro país y se ha reducido su salario, ya no pueda proporcionar la misma cantidad que estaba aportando, en este caso tendrá que haber un incidente ante el juez de lo familiar, y en este caso
el juez estimará la situación tanto del padre como del menor para ajustar la pensión a la situación económica que en este momento tenga el padre. Respecto a la fijación de la pensión, respecto a ascendientes o respecto a un cónyuge, para poder determinar qué pensión se le otorgará, bueno, va a haber una pequeña diferencia con el menor. Aquí lo que tomaremos en cuenta es si el cónyuge tiene un lugar para vivir o si va a quedarse en el domicilio conyugal y cuánto podrá llegar a requerir esta persona para poder subsistir. Estamos hablando, bueno, o sea, para poder vivir, ¿no? Para que pueda comer, pueda vestir y asimismo pueda llegar a, si tiene alguna deficiencia de carácter, hablando de salud, se le pueda pagar esos alimentos extraordinariamente. Entonces ahí nos tomarán tanto en cuenta el estilo de vida que llevaba esta persona. Ahí tendremos que observar otras situaciones e incluso dependerá si esta persona llegó a, cómo se hubiesen casado en su momento, ¿no? Si fue por sociedad conyugal o separación de bienes. Toda vez que si hablamos de separación de bienes, estaremos a todas esas circunstancias en las que vivieron durante el concubinato. Si estamos hablando de una sociedad conyugal, bueno, eso se pudo haber establecido desde un principio y estaremos hablando de los bienes que pueden, que se hayan generado durante el matrimonio, ¿no? En el caso en que haya un divorcio y haya un acreedor alimentario, posteriormente a esto, esta persona contraiga nuevas nupcias, en ese momento se pierde todo derecho a la pensión alimentaria. ¿Por qué? Porque empieza un nuevo matrimonio. Al empezar un nuevo matrimonio, el anterior cónyuge ya no tiene ninguna responsabilidad. En el caso de que exista que sea el deudor alimentario, exista un acreedor alimentario, y sea, por ejemplo, el padre, el deudor alimentario será, aquel que dependía de ellos. En este caso hablamos de los alimentos recíprocos. Si el padre durante toda nuestra juventud nos proporcionó alimentos, y somos dos hermanos, ambos hermanos tienen la obligación de proporcionar los alimentos al padre, obviamente en la proporción que se pueda y que tenga cada uno de ellos. Si alguno de ellos no pudiese, esta obligación recaerá solamente sobre el que tuviese los bienes suficientes para hacerlo, y en caso de que ninguno de los dos tuviese, podremos hablar de que esta obligación podría llegar a recaer sobre los nietos, y estos, claro está, tienen la posibilidad de proporcionar alimentos. En el caso de la situación de un hijo de una madre soltera, el hijo no tiene responsabilidad frente al padre que ya no existe. ¿Por qué? Porque el padre desde un principio ni siquiera apareció en un acta de nacimiento, entonces nunca se tiene conocimiento de la figura paterna. En el caso de que los alimentos sean exigidos por parte de un ascendiente, dígase un padre, a un hijo, cuando éste jamás le proporcionó alimentos, jamás se interesó por saber de su bienestar o procurar el mismo bienestar, el hijo jamás estará obligado a pagar dichos alimentos, ya que, como mencionamos antes, debe de existir reciprocidad. Entonces podrá ser exigible ante el juez de lo familiar, pero en ningún caso deberá de proceder, ya sea que, con la debida defensa que tenga que haber y la suplencia del juez. En el caso de que llegue a existir un litigio en contra de un hijo por su padre, exigiendo alimentos, y uno no tenga la obligación de pagarlos por falta de reciprocidad, ya que el padre nunca se ha hecho cargo del menor en su momento, la prueba idónea considero que serían las testimoniales de las personas que vivieron durante la niñez o que lo acompañaron durante la niñez, y observaron la carencia de un padre, así como algún documento escolar que pudiese llegar a anexar donde se establezca que nunca existió un padre, los recibos de pago, hay muchas cosas, pero principalmente sería una testimonial y documentales privadas las mejores pruebas para demostrarle a la autoridad que nunca existió ese apoyo por parte del que hoy me quiere cobrar los alimentos. El hijo que sea beneficiario alimenticio tiene
derecho hasta los 18 años en caso de que no continúe estudiando y hasta los 25 en caso de que continúe estudiando. Incluye cualquier nivel escolar. En el caso de que el ascendiente tenga que ser acreedor alimentario, bueno, podrá llegarse a excusar si tiene 60 años. En los casos que el ascendiente tiene que llegar a ser el acreedor, serán los casos en que, bueno, el ascendiente directo en primer grado, que sería el padre, no tiene los medios para pagarlos, no se encuentra, por un X o Y razón, no pueda pagar esa obligación. Y es cuando se le podrá obligar al ascendiente a que pague dichos alimentos. Claro que también, como lo menciono, está excusado si ya tiene 60 años o más, entonces la obligación alimentaria pasará a algún otro ascendiente que esté en aptitudes y que, bueno, no tengan posibilidades de que se excuse. ¿Cuándo un padre puede pedir alimentos a un hijo? La situación es por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Un padre puede seguir teniendo los medios para tener un sustento por sí mismo hasta una edad muy avanzada, pero puede llegar un momento en que un padre a los 50 años no tenga ese sustento. Entonces, en ese momento, si el hijo tiene la posibilidad, el hijo tiene la obligación alimentaria con respecto al padre. Los alimentos podrán ser solicitados ante los juzgados familiares por cualquiera partes, a diferencia de otros procedimientos como en materia familiar de interés público. Ustedes podrán acercarse a través de un abogado particular, podrán acercarse a través de un abogado de oficio, o acercarse directamente al tribunal, donde se les orientará y podrán hacer la solicitud correspondiente. Cabe destacar que en México contamos con un órgano gubernamental el cual brinda asistencia a todos los tipos de pensión alimenticia, el cual es el DIF. Ustedes se pueden acercar a las unidades de DIF que se encuentran en sus localidades y pedir la asistencia. Asimismo, dentro de los juzgados, como bien menciona el licenciado Castillo, se encuentran los abogados de oficio, pero ellos ya van encarrerados a acudir ante un juzgado. En el caso del DIF, el DIF brinda orientación de cuáles son las medidas que se pueden tomar antes de llegar a esta instancia. Existen varias causas por las cuales un acreedor alimentario puede llegar a perder ese derecho. Una de ellas es que sea ingrato con su deudor alimentario, o sea, con su padre, o que salga del domicilio sin la justificación. Entonces, en este caso, pues ya no será obligado el acreedor a pagarle los alimentos al deudor. También podemos hablar que cuando cumpla la edad establecida por la ley, que estamos hablando de los 25 años y ya no está estudiando, ese derecho se perderá. Recordemos cuáles son los supuestos básicos por los que una persona puede solicitar alimentos. Esto es que exista necesidad, que exista obligación. La necesidad es el punto clave por el cual se debe de medir cuál es la obligación alimentaria respecto de otra persona, en este caso un menor. ¿Por qué? Si un menor tiene a su favor un patrimonio lo suficientemente extenso como para no necesitar alimentos de un padre, no es necesario que el padre los dé. Este es el caso que ejemplifica hasta dónde llega el alcance de la obligación alimentaria. Por favor, háganos llegar todas sus preguntas a la página www.asuntoslegales.com.mx. Soy el licenciado Gonzalo Castillo, el licenciado Roberto Mayorga. Muchas gracias, hasta la próxima.